y a escuchar tu nombre, Señor. Qué lindo es estar en tu presencia temprano de mañana, mi Dios. Gracias por este gran privilegio que nos da de este grupo de hermanos, mi Dios, unidos en tu nombre para bendecirte, para hacer lo que a ti te agrada. Porque tú dices que me hallan los que temprano me buscan y que tú amas a los que te aman, Señor. Y nosotros estamos aquí porque hemos sido tocados de tu Santo Espíritu, o por tu Santo Espíritu, para venir a buscar palabra fresca, a rendirte culto a ti. Yo vengo presentándote, Señor, este tema, este gran tema que tú pusiste en el corazón de mi hermana Armida Carballo. Padre, yo sé que tú, mi Dios, ya le diste la porción especial para tu pueblo. Yo te suplico que en el nombre de Jesús tú le des de nuevo para que ella pueda, Señor, disfrutar dándonos ese mensaje que hoy tú nos mandas. Armida está en tus manos, utilízala como una vasija de honra para tu gloria, pero trabaja en nosotros, pasando un hisopo, tu hisopo celestial, Señor, por nuestros oídos, y enséñanos, danos el privilegio, Señor, de nosotros saber discernir cuando tú nos hablas, que nosotros podamos tener un oído fino, danos ese privilegio, Señor, para escuchar tu voz, porque tú dices en tu palabra, Rey, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Permítenos conocer tu voz, afina nuestro oído, porque qué privilegio tan grande es cuando nosotros escuchamos tu voz, Señor. Pero pon en nosotros el querer como el hacer conforme a tu voluntad de buscarte para hallarte, para que tú nos hable y nos enseñe el sonido de tu voz, el silbido de tu voz, para que no seamos confundidos. ¿Y quién que escucha tu voz no te va a obedecer, Señor? Cuán grande eres, Rey. Gracias, Señor, por este tema. Ponnos en alerta, Padre, para nosotros no perdernos ni un instante de este manjar que tú nos traes en esta mañana. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente para poderlo retener, para poderlo aplicar a nuestra vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es un tema que ha venido ministrando mi vida y hoy quiero compartirles esa tarea que el Espíritu Santo se ha encargado de hacer primeramente en mí. Y voy a basar en la lectura de la palabra en Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9. Y la palabra del Señor textualmente dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para el pueblo de Israel, el oír significa, no es tan solo el oír, es poderlo entender, poderlo obedecer, interiorizarlo y actuar de esa manera. Para el pueblo de Israel,
la Torá tenía un significado tan importante que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo respeta. Y aquí en este pasaje Moisés se estaba despidiendo. Él se estaba despidiendo y quería asegurarse de que el pueblo siguiera obedeciendo al Dios único y verdadero. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que él iba a ser el libertador de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, Moisés lo primero que le dijo, ay Señor, yo no sé hablar. Y entonces el Señor le dijo que iba a mandar a Aarón. Mi pregunta es, y yo me preguntaba y le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué no mandaste a Aarón directamente, no que tuviste que usar un mensajero? Y el Espíritu Santo en esta mañana, Él nos quiere hablar a nosotros hoy la importancia de el oír, no la importancia de hablar. Y lo que está el pueblo de Dios es hablando más que escuchando. Y, y era una de las palabras que el Espíritu Santo me confrontaba a mí y me hacía ver y me decía, aun cuando van a orar, hablan tanto y no prestan atención lo que yo estoy queriendo hablar a través de la boca de ustedes. Entonces, Moisés era la persona indicada porque Moisés tenía ese don de poder escuchar a Dios, poder prestar atención a las instrucciones que él le iba a dar de cómo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y para que veamos que el Señor nunca se equivoca, que Moisés estaba a punto de despedirse ya del pueblo de Israel y estaba tan preocupado de que el pueblo de Dios tuviera en consideración al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Y él se encargó y les dijo que no se les olvidaran, que oyeran, que oyeran. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, mire, en hebreo, esta lectura que les hice se llama Shema. Y en hebreo dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. El Shema es la palabra hebrea traducida como oyes. El pueblo hebreo debía orar con frecuencia, Deuteronomio 6, del 4 al 9, como confirmación de su creencia en Dios. Es una sabia práctica que usted debe repetir y creer, porque cuando vienen los momentos difíciles, el Espíritu Santo le va a recordar a usted esas promesas donde dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. De todos los mandamientos de Dios, este es el esencial, el más importante. Cuando amamos a Dios más que todo, la obediencia fluye naturalmente y deja de ser una tarea pesada. Porque a veces las personas dicen, es tan difícil obedecer a Dios. Es difícil obedecerle cuando tú no le escuchas, cuando tú no escuchas sus mandatos, cuando no escuchas sus instrucciones, cuando tu oído está tapado. Tu oído está tapado porque no estás escuchando, hay tanto ruido a tu alrededor. Saben, hermanos, que cuando yo voy a orar, no quiero ni un sonido. Hay personas que se acostumbran a orar con un canto, pero cuando yo pongo un canto para orar, yo termino orando el canto. Y Dios quiere hablarte directamente a ti, a tu corazón. Pero el pueblo de Dios está escuchando tanto ruido, está escuchando tanto que sucede alrededor, que ni cuando venimos en la intimidad, en el secreto, estamos escuchándole a Él. Por eso Moisés se encargó, habían tantos mandamientos. Pero cuando le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le estaba recalcando la importancia de que ellos sirvieran al único Dios verdadero, porque ellos cuando se involucraran con otras naciones podían contaminarse con los dioses que esas naciones servían. Y muchas veces dicen, ay, yo no leo el Antiguo Testamento porque eso fue para el pueblo de Israel.
Pero mira lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios quería que su pueblo tuviera una conducta moral correcta cuando entrara a la tierra prometida. No era que quería que se comportara como cualquier otro, para que disfrutaran de la tierra como Dios deseaba. Tenían que ser un pueblo obediente, así como Moisés les dio las instrucciones prácticas para prepararlos para vivir en la tierra de Canaán. Los israelitas debían ser testigos de la verdad que Dios era el único Dios verdadero. Debían amarle sobre todo y guardar su palabra. Debían enseñar los mandamientos del Señor diligentemente a sus hijos. ¿Por qué Moisés se enfocó tanto en que el pueblo de Israel le habló al pueblo de Israel que le enseñaran a sus hijos? Porque quería que el pueblo de Israel adorara al Dios perpetuamente. No solo la generación a la que estaban viendo presencialmente a Moisés, sino las futuras generaciones que vinieran. Él quería estar seguro que el pueblo de Israel estaba prestando atención. Por eso les dijo, oye Israel, oye Israel. Y hoy el Señor te dice, oye Icumín. Oye, Icumín, los mandatos de Dios. Oye, Icumín, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios que Él te está mandando hoy. Debemos saber distinguir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. No solo en teoría, sino también en la práctica. Porque a nosotros se nos hace fácil venirle a recitar versos bíblicos con promesas grandes para usted y para mí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que solo lo hablamos de palabra. Deberíamos amarle sobre todas las cosas, guardar su palabra. Debemos enseñar los mandamientos del Señor diligentemente. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe cómo aplicar su verdad a nuestra vida para que podamos vivir en obediencia en su palabra. Es por eso que Moisés nos mandó a enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios. A lo largo del día, no solo durante una hora en la escuela bíblica. Tenemos que decirle claramente, esta es la conducta correcta, esta es la conducta incorrecta, estos son los mandamientos de Dios, estas son las consecuencias que tú vas a tener si desobedeces a Dios. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a hacer suyos sus preceptos, a obedecerle siempre las indicaciones iniciadas por el Espíritu Santo para que marchen en armonía con Él. Un hijo consagrado por completo a Dios que sabe cómo buscarle y obedecerle. No tendrá dificultades para discernir su voluntad en cada situación. Ese hijo entenderá rápidamente cuando es el Espíritu Santo que le diga que algo no está bien. Su conciencia le mantendrá viva, sensible. De esa manera evitará ser blanco fácil del enemigo. Y hoy en día nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanta rebeldía en los niños? ¿Por qué hay tantos niños malcriados? ¿Por qué hay niños desobedientes? Pero no son culpa de los niños. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad de dejar una generación diferente. Así como Moisés se preocupó. Moisés se preocupó para que el pueblo de Israel prestara atención y le recordó los mandamientos. Le recordó ese Shema. Y sabe de que en la Biblia dice, yo tengo esta Biblia que dice la palabra de Hachén. Este Shema se oye tan bonito, pero como yo no sé leer mucho el hebreo, se lo voy a leer y dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh unidad es, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu lev y de todo nef y con todas tus fuerzas, y estas de Barín que yo te mando hoy estarán sobre tu lev, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu beit y andando por el camino y acostándote cuando te levantes, y las atarás como un or en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en tus mesuzot y tu bellot y tus puertas.
Eso es hermoso. Y yo digo, Dios mío, en el idioma hebreo, qué hermoso será escuchar ese Shema, cantar ese Shema y prestarle atención. Y que ya nosotros como hijos de Dios, que quitemos esa mentalidad que el Antiguo Testamento solo son instrucciones para el pueblo de Israel, son instrucciones para Icumín, son instrucciones para cada una de nosotras. Y miren lo que dice acá en Éxodo 19:5. Otra vez recalca esa palabra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Wow. Fíjese de que a veces nosotros solo nos enfocamos en Primera Pedro 2:9, donde el Señor nos dice que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Él. Pero si Él desde el Antiguo Testamento les estaba diciendo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. No somos cualquier cosa, hermano. Dios, qué maravilla ser llamados mi especial tesoro. Dice que seríamos su especial tesoro. Por Dios, para vivir. Dice que el pueblo de Israel vivió más de 400 años de esclavitud y vivió en una cultura egipcia, de comer comida egipcia, de usar ropa egipcia. Dios iba a enseñarle a los israelitas a ser un pueblo especial. Los transformaría en la bendición, en la bendecida nación para la cual había sido creada. La obediencia siempre trae bendición consigo, mucho más de lo que podemos imaginar. Si el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a las costumbres egipcias, tú y yo no somos la excepción. Estamos tan acostumbrados a las costumbres de Egipto, que es el mundo. Estamos tan acostumbrados a la idolatría, no solo a una imagen. Idolatramos muchas cosas más que una imagen. Estamos tan acostumbradas a la vestimenta de Egipto. Estamos tan acostumbradas a los alimentos de Egipto, donde Dios nos está llamando a santificarnos en muchas cosas. La obediencia puede resultar difícil, sobre todo cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podemos ganar. Sin embargo, obedecer a Dios es tan esencial para agradarle, no solo en los momentos de tentación, sino en todo momento. Cuando Dios nos manda a obedecerles, está dándonos el principio por el cual debemos vivir. También está poniendo una armadura alrededor de nuestras vidas que forman una valla de protección. Y miren, no basta con solo los versos que le he leído. Vámonos a Deuteronomio 28 del 1 al 2. Le voy a leer porque le voy a dejar de tarea. Yo sé que ustedes lo han leído, pero hoy léanlo con entendimiento para que sea el Espíritu Santo hablándole que estas promesas que están en el Antiguo Testamento son vivas para usted hoy. Y dice, y acontecerá que si oyeres, mire otra vez la palabra oyeres, atentamente. O sea que cuando nosotros oímos atentamente, estamos prestando atención. Y cuando nosotros prestamos atención, va a ser fácilmente obedecer. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué creen que para Dios es tan importante que nosotros oigamos, que nosotros escuchamos? Muchas veces en los versos que he leído escuchamos la palabra oye, si oyeres. ¿Por qué será que el Señor no dijo si leyeres? ¿Por qué el Señor no dijo si hablares? Porque para Él es importante que nosotros prestemos atención a las instrucciones que Él nos da.
Si nosotros oímos, vamos a guardarlo en nuestros corazones. Fácilmente será obedecer sus mandamientos. Y si nosotros obedecemos sus mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a recibir las bendiciones que Él ha prometido. Porque si en Deuteronomio 28 Él dice que vamos a ser benditos en el campo, en la ciudad, bendita tu catasta y tu arteza de amasar y todo dice, esa promesa es para ti. Si tú no estás viendo nada de eso en tu vida, mi hermano, es tiempo de revisarnos. Es tiempo de examinarnos por qué las bendiciones de Dios no me están llegando. ¿Por qué las promesas de Dios no se están siendo real en mi vida? Tenemos que prestar atención a lo que el Espíritu nos está hablando hoy en día. Y no solo se trata de cosas materiales, a veces creemos que solo el tener mucho dinero, muchas posesiones, muchas riquezas, esos son las bendiciones de Jehová. Las bendiciones de Dios es más que eso, mis hermanas. Las bendiciones de Dios son esos tesoros que empiezan desde nuestro interior para exteriorizarlo. A veces las añadiduras nosotros las vemos como bendiciones y Dios quiere más que eso. No, Dios no deja en duda sobre el tipo de bendiciones que tiene guardadas para los que le obedecen. No, aquí las detalla una a una. No importa dónde vivamos, no importa lo que hagamos, a dónde vayamos. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de sus bendiciones. Y esa es la que tenemos que tener certeza nosotros, que si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, las promesas y las bendiciones de Dios son para usted y para mí. No solo son historia en la palabra, no solo es una cita de referencia que está diseñada para el pueblo de Israel, no, es para usted y para mí. Y por si acaso a usted le queda duda que dice que solo en el Antiguo Testamento se menciona, vámonos a Marcos 12, del 28 al 29, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Uno de los escribas, impresionado por las destrezas de nuestro Señor para responder las preguntas de los críticos, preguntó a Jesús cuál era el más importante de todos los mandamientos. Era una pregunta muy curiosa, ¿verdad? Y es cierto aspecto, la pregunta más fundamental de la vida. Estaba la verdad pidiendo una declaración concisa del principal objetivo de la existencia del hombre. Jesús comenzó a citar el Shema, una declaración judía de fe. Hermano, yo no sé si tú le habías prestado atención al Shema. Sabe de que yo, cuando era pequeña, mi papá siempre nos leía el Shema. Y yo lo había olvidado. Y la semana anterior estaba aquí en mi cocina cuando el Espíritu Santo me dijo, cállate, cállate, déjame hablar. Y me llevó al Shema. Y yo dije, Dios mío, cuántos tesoros a veces nosotros estamos olvidando de volver a revisar, de poder hacer esa retroalimentación para nuestras vidas. Dios nos está hablando. Escucha, Icumín, el Señor uno es. Y cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, en el mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias de Asia Menor, hay un mensaje que recalca en las 7 completas, sin excepción a ninguna. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada una le dio mensajes diferentes. Pero el mensaje en común de todas fue el que tiene oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. A 5 de esas iglesias les dijo
Le dio diferentes mensajes, pero le dio otro mensaje en común. Arrepiéntete. Arrepiéntete. A 2 iglesias nada más las motivó y les dijo, no teman. No teman de nada lo que van a padecer. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, esto es en Apocalipsis. A veces nosotros pasamos por alto el mensaje que Dios nos está hablando. Queremos que vengan profetas de renombre a hablarnos la palabra y a recordarnos la palabra, y ahí sí nosotros le vamos a prestar atención. Pero si las palabras de Hachén están escritas aquí para ti y para mí, solo está que nosotros vengamos y prestemos oído al mensaje que el Eterno nos está dando a través de su palabra. ¿Cuál es el mensaje que el Eterno te está diciendo para ti hoy, mi amada hermana? A ti específicamente que estás aquí escuchando. ¿Cuál es el mensaje que Yahweh tiene para ti hoy? Presta atención. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ponle tu nombre. El que tiene oídos para oír, Armida, que oiga lo que el Espíritu le está hablando a Armida. Esperamos que un mensaje muy elaborado nos motive para poder obedecer la palabra. Esperamos que vengan y nos hablen bonito. Pero cuando nos hablan, arrepiéntete, cuando la palabra nos confronta, ahí esa hermana es tan dura, esa hermana es religiosa, ella no ha salido de la religiosidad. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? El pueblo de Israel estaba tan acostumbrada a las costumbres del pueblo de Egipto. Estaba tan acostumbrada a sus alimentos. Estaban tan acostumbradas a sus vestimentas. Por eso Moisés se encargó de recordarles el Shema. Recordarles el Shema porque iban a entrar a la tierra prometida a vivir una vida plena con él. Pero quería que la obedecieran a él y que su único Dios verdadero sea el guía en todo momento. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, escúchame, no hables tanto? Hay tanto ruido. Sabes que el Señor no está interesado en corregir tu pasado. Él está interesado en construir junto contigo tu mejor futuro, la mejor versión tuya. Pero muchas veces venimos arrastrando el Egipto antiguo, que ese Egipto antiguo nos hace recordar todo lo que vivimos en el Egipto. Tu pasado a Dios no le interesa. Él no quiere corregir tu pasado. Él quiere construir un futuro nuevo contigo, pero quiere que tú aprendas a escuchar su voz, que empieces a escuchar sus instrucciones y que te calles por un momento. Hablas tanto y no dejas oír al Señor. Hablamos tanto, aun cuando vamos a orar, hablamos tanto y nos volvemos historiadores. Lo que venimos a hacer a las oraciones es una historia donde Dios quiere hablar con nosotros. El Espíritu Santo, si nos conectamos con Él, Él nos da las instrucciones. Pero tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que ni cuando venimos a su presencia lo escuchamos, porque tenemos tanto ruido. Es el tiempo que callemos todos los ruidos y empecemos a escuchar la voz del Eterno, la voz de Yahweh. Si tú prestas atención a la voz del Eterno, prestas tus oídos, va a ser fácil ponerlo en práctica, va a ser fácil obedecerlo. Pero el problema es que no estamos obedeciendo. El problema es que no estamos escuchando. Porque tenemos tanto ruido a nuestro alrededor. No escuchamos, hermano. Y es el tiempo que nos destapemos nuestros oídos espirituales y enmudezcamos nuestra boca.
porque él las instrucciones fue, oye, oye, si oyeres, nos dio una promesa si nosotros prestamos atención. Si nosotros prestamos atención, vamos a entender. Cuando tú entiendes, va a ser fácil obedecer. Y cuando tú obedeces, empiezas a recibir esas promesas y esos mandamientos. Para concluir, yo te digo hoy, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre toma la iniciativa en llamarnos a una relación de salvación con él. Sin embargo, él no nos hará responder a la fuerza. Si eso es que le respondamos con obediencia, Él quiere que respondamos con esa naturalidad, con esa obediencia, con esa gratitud, con ese amor que Él ya ha puesto en nuestros corazones. Por eso, cada vez que sintamos que nos estamos acercando a Él, deberíamos disponernos a abrirle gustosamente las puertas de nuestra vida. Tomemos tiempo para oír y hablar menos, porque aún la palabra del Señor dice que seamos prestos para oír, pero tardos para hablar. ¿Cuántas veces hemos leído esa palabra? ¿Cuántas veces la hemos escuchado en la prédica? Pero eso pasa, solo es palabra. Hermano, es el momento que Icumín como remanente de Dios nos detengamos, nos paremos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que más es fuerte en ti? ¿El hablar? ¿El quererte lucir? ¿El querer demostrar que yo oro bonito, que yo hablo bonito, que yo predico bonito, que yo profetizo bonito? ¿O estás escuchando la instrucción del Eterno en el secreto? Porque cuando tú te presentas en el secreto, Él te revela las instrucciones, Él te da los códigos, Él te da cómo conducirte en la vida. Lo que pasa hoy del pueblo de Dios, que queremos estar en grupos, tenemos que estar en congregados, pero en lo secreto es lo mínimo que hacemos. No queremos estar a solas con Dios. ¿Por qué te da miedo estar a solas con Dios? ¿Por qué te da miedo que te confronte? ¿Por qué te da miedo que te muestre la condición de tu corazón? El mensaje que le dio a 5 de las iglesias fue: arrepiéntete, arrepintámonos ahorita que estamos a tiempo. Convirtámonos de nuestros malos caminos y volvamos nuestro corazón a Jesús. Es el tiempo que empecemos a recordar el Shema. Oye, Israel. Yo te digo en esta mañana, oye, Icumín, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto. Dios bendiga. Siendo hoy padres, porque ella mencionaba en Egipto a quienes el Señor designó para liberar el pueblo: Moisés, el intermediario, Aarón, Jesucristo, Dios Padre en el cielo. Entonces, yo entiendo que el Señor formó un equipo poderoso, un equipo para liberar al pueblo de Egipto. El Señor trabajó en equipo, no lo hizo solo. Y yo entiendo que el llamado del día de hoy es que nosotros debemos trabajar unidos como ministerio de Incumín, unidos para lograr los objetivos de Dios, con la obediencia, con el seguimiento a las directrices, no a lo que nosotros como seres carnales queremos. Bendito y alabado sea Dios por nuestra hermana Armida, Señor, que tú la has traído este día con este tema, como Padre que eres de nosotros, para estos oídos que tú, Señor, pusiste dispuesto a escuchar esa hermosa disertación que ella ha compartido, con esa elocuencia, con esa precisión, con esa seguridad que a mí me impactó y llegó el mensaje a mi corazón y quiero seguir escudriñando más sobre el mismo. Dios bendiga a nuestra hermana Armida,
la coloque en sus pies para que cada paso que ella dé sea con los pies de nuestro Señor, que el Eterno cubra sus proyectos, cubra su entrada y su salida, en su trabajo donde ella labora siempre, siempre esparza paz, unidad, tranquilidad, al igual que en su hogar y su familia. Señor, bendícela, protégela con tu santo escudo y cuídala con tu espada de la fe. Amén y amén.